Bien, pues ya estamos de vuelta en Punto de Encuentro. Ya saben, les habíamos anunciado ese debate entre Juan Carlos García de Podemos y Carlos Bermejo del Partido Popular, pero no ha podido ser porque Carlos Bermejo se ha tenido que ausentar. Así que vamos a analizar la actualidad con un amigo de esta casa como es Juan Carlos García, además alcalde de Juan de Cantos, que conoce bien el medio rural. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Iván. ¿Cómo va todo por el pueblo? Pues bien, lo primero, gracias por invitarnos y bueno, pues con mucho trabajo, con muchas cosas por hacer y ahora pues llega también fechas navideñas y eso supone también trabajo, decoración, todas esas cosas. Sí, ¿no? Y ya después las elecciones que van a ser un tanto peculiares en Fuentecantos. ¿Eso del Concejo Abierto qué es? Bueno, pues van a ser peculiares porque vamos a pasar de elegir listas a elegir directamente al alcalde. Vamos a pasar de elegir concejales en un pleno a directamente votar a la persona que queremos que sea el alcalde y toda la ciudadanía formar parte de ese pleno o de la asamblea vecinal. Por tanto, pasar de O sea, cualquier vecino que esté empadronado puede resultar elegido. Bueno, se tiene que presentar, Se tiene que pero presentar. cualquier vecino que esté empadronado puede votar las cuestiones en el pleno y puede proponer. ¿Y dónde quedan las siglas de Podemos? Bueno, o sea, las siglas de cualquier partido quedarán en la candidatura de la persona, pero desde luego que lo hacemos mucho más humano y entre todos y todas, que al final es de lo que se trata en los pueblos pequeños, no es algo nuevo, justo hasta el 2011 lo llevábamos todos los pueblos de menos de 100 habitantes. O sea, puede haber una mezcolanza que nos encontremos, alcalde Juan Carlos García, en el caso de resultar elegido, pero luego el segundo que más votos haya obtenido sea un representante del Partido Socialista y de ahí haya una... Sí, lo que solo saldría la persona más votada. El resto formaría parte de la asamblea y el alcalde o alcaldesa elegiría al teniente de alcalde. Entonces, bueno, además yo siempre he pensado que los partidos políticos, o yo como Podemos, no lo veo como un fin, lo he visto siempre como una herramienta para cambiar las cosas. Bueno, pues lo iremos viendo porque puede convertir además en una fiesta, y además una fiesta de la democracia. Ojalá se cumplan esos objetivos de abrir el ayuntamiento, ¿no?, al mayor número de población posible. Lo decía antes en la introducción, no me está gustando lo que estamos viendo, el espectáculo al que estamos asistiendo en otros foros, no tanto a nivel local, donde hay una corrección y un trato también con los representantes políticos, y yo creo que al final, aparte de coloquialmente unas pullas u otras que se lancen entre unos y otros, pero aquí el trato es exquisito dentro de los límites de la educación, de la buena educación, pero sí que es verdad que en el Congreso de los Diputados asomarte en los últimos días da cierta cosa, ¿no, Juan Carlos? Pues a mí tampoco me gusta, si te puedo ser sincero. Quiero decir, yo entiendo pues, que en foros como una televisión y demás se puede discrepar, hay veces que puedes levantar un poquito más el toro, pero no en la soberanía popular, no en lo que nos representa. Por parte, creo que es un poco culpa de todos, porque es verdad que esto no pasaba antes, es verdad que a mi juicio hay un partido político que eleva más el tono, como es Vox, pero también creo que es un error que el resto caiga en sus provocaciones. Por tanto, creo que como la ciudadanía debemos exigir mucha más moderación e intercambio de ideas, porque es que estamos ya casi acostumbrados a que uno saque una impresora, ¿no?, un ladrillo y las ideas ¿dónde están? Es esa política espectáculo, ¿no? Sí, lo de la impresora de Gabriel Rufián, que forma parte un poco de ese teatrillo, que hay que reconocerle cierta gracia también, que al final, dentro de esa corrección que pedimos, pues bueno, ahí al final maneja ese sarcasmo, esa teatralidad, pero claro, en los últimos días estamos viendo cómo sube el diapasón, el sonido, palabras gruesas, cuando no insultos, directamente. Vamos a escuchar a Patricia Rueda, que es diputada de Vox, que era llamada al orden. Esto hace que nos planteemos que este Gobierno ningunea Málaga y las regiones que son leales a España y premia a filotarras, nacionalistas y golpistas. A Pepe PSOE le voy a recordar... Señoría, un momento, por favor. Señoría, un segundo. Le pido que retire el calificativo filoetarras, por favor.
Y me estás coartando, me estás quitando... Señoría, no tiene la palabra. Por favor, abandone el escaño, por favor. Abandónelo, por favor. Abandónelo, por favor. Abandónelo. Bien, la semana pasada era Carla Toscano la que se refería a Irene Montero, aludiendo a su relación personal con Pablo Iglesias. Bueno, también reprobable a todas luces. Y claro, dicen, ¿cómo se combate esto? Yo he oído algunas tertulias. Se deja estar, se combate y al final se da tal vez la publicidad que algunos buscan. Bueno, yo creo que las ideas siempre hay que combatirlas y lo se tiene que hacer desde el respeto. Para que los espectadores entiendan esta intervención, viene cuando por unanimidad el Congreso va a apoyar a Málaga para que sea la candidata para la Expo de 2027. Ella es diputada por Málaga y entonces suelta o que hemos escuchado cuando no tiene nada que ver, cuando en vez de valorar el consenso de que España por unanimidad apruebe una candidatura, pues se busca este espectáculo. Creo que hemos entrado en esa política del espectáculo que es muy lamentable. A mi juicio, ¿qué hay que hacer? Pues desde la política más sosegada, combatir y contrarrestar con propuestas. Estoy convencido de que estos comportamientos, si hay una propuesta, si hay una nueva medida para poder cambiar la situación actual de la ciudadanía, pues no se hablaría de esto y hablaríamos de las nuevas propuestas o nuevas leyes, en definitiva, de las ideas, que es lo que se tiene que pedir a un parlamento, a un pleno o a cualquier espacio de debate público. Sobre todo de forma más sosegada, también decía Pedro Sánchez esta misma mañana en esa sesión de control al gobierno, recriminaba a Santiago Abascal. Han tenido la oportunidad de presentar enmiendas a los presupuestos generales del Estado, que ahí también se ve el trabajo de las formaciones políticas, aunque luego queden en saco roto, que suele ser bueno, pues el que está en la oposición, para su desgracia, por la mayoría de las ocasiones, ¿no? Esas enmiendas pues quedan en nada, pero bueno, ahí se ve ese trabajo. Y decía Pedro Sánchez, ustedes no han presentado ninguna, ¿no? Y escuchamos esta mañana también a Irene Montero, ministra de Igualdad, elevar el tono en una acusación muy grave hacia el Partido Popular. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Ustedes promueven... Considerar que esta respuesta, y también podemos entender a Irene Montero, paro, metes el total, es que se ha oído otra vez, ¿no? Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Irene Montero, que también subía el tono en esa acusación hacia el Partido Popular, grave, que yo creo que también todo se explica dentro de ese contexto de presión, también de ese debate, iba a decir intenso, pero es mucho más que intenso. Y claro, al final es lo que hablábamos antes, ¿no? Que muchas veces se sube el tono y otro peldaño más y otro peldaño más. Y claro, también es verdad que la ministra de Igualdad trae mucha mochila con la ley del sí es sí, esas palabras de la semana pasada de Carla Toscano, y muchas veces es en la condición humana va el contestar, el defenderse, y a veces al final, claro, hay que poner ahí un tope, ¿no? Bueno, yo creo que varias cosas. Creo sinceramente que, independientemente de qué partido votes, creo que lo que ha sufrido Irene Montero y su familia no es de justicia y no es normal en una democracia. Eso por un lado. Con respecto a lo de la cultura de la violación, bueno, es un término que dentro del feminismo viene a decir que son las políticas públicas que lo que hacen es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Por tanto, hay que entender que la palabra sin ese contexto suena muy gruesa, y es verdad, y creo que no hay que esconderlo, pero que quiere decir eso.
Por tanto, ¿por qué quiere decir eso? Pues porque el Partido Popular en Galicia ha sacado una campaña donde se pone el foco en la víctima, donde se pone... Si sales a correr, tal, y es de noche... Efectivamente, si dejas una Pasa copa lo que pasa. Descuidada, pasa lo que pasa. Si sales en mallas, pasa lo que pasa. En vez de poner el foco en, hombre, no tienes que echar nada a las copas de los demás, porque una persona o una mujer vaya corriendo, no tengo por qué atacarla. Ahí es donde creo que hay que poner el foco y hay que contextualizarlo. Además viene sobre un contexto de debate de unas leyes, porque no es solo la ley de libertad sexual, es la ley trans, es la ley de trata, que es un ministerio que está ahora mismo intentando aprobar 3 leyes en un contexto de muchísima agresividad política y mediática, y como hemos visto, pues con una violencia política que creo que hay que condenar. No me gusta que tampoco por parte de la gente que piensa como yo o que me representa políticamente se utilice eso, pero tampoco, o me gusta menos, y creo que hay que señalar esas campañas que creo que nos hacen ver que todavía hay muchísimo que hacer en temas de igualdad, porque todavía se sigue poniendo el foco en la víctima y no en el agresor. ¿Tú alguna vez estás en casa viendo el informativo, oyes a uno de los tuyos, de tu partido, y nos vamos a personalizar? Dices, uff, te has pasado ahí. Bueno, yo creo que como a todos hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, y todos tenemos una manera de hacer política. Yo reconozco... Luego hay estilos y estilos. Claro, yo reconozco que tengo un estilo pues mucho más informal, a veces igual más pasional que otra gente que sabe controlarlo mucho mejor, que es mucho más calmado y demás. Yo creo que forma parte de los estilos. Yo siempre, y me gusta ver plenos desde pequeño, siempre he sido alguien raro. Y me han gustado tragarme todos los plenos y me quedo más en las ideas y en lo que se debate, sobre todo porque estamos hablando de cosas de envergadura que nos afectan a todos, como son leyes de igualdad, como son presupuestos generales. Es que... Pues hoy en día cuesta abstraerse y sacar ideas en limpio, ¿no? Entre tanto ruido, palabras malsonantes. Quiero detenerme en esas medidas, esas leyes en las que está trabajando el gobierno de coalición, unos, hay que decirlo, yo creo con más entusiasmo que otros, esa ley trans, esa ley de familias que se están intentando abordar. ¿Veis un tanto distantes a Pedro Sánchez, al Partido Socialista? Bueno, yo creo que el Partido Socialista, tengo la sensación de que una vez que se aprueban los presupuestos, creo que está intentando amortizar la legislatura, y creo que no es consciente de que en todo este año que queda de legislatura se puede avanzar muchísimo, porque lo que nos jugamos es muchísimo, y en política no todo vale. Es decir, por rédito electoral no vale paralizar una acción de gobierno. Un gobierno tiene que trabajar hasta el último día. Yo siempre lo digo, que yo voy a ser alcalde hasta junio. Las elecciones van a ser antes, pero uno es alcalde, uno es presidente del gobierno hasta el último día y tiene que seguir trabajando hasta el último día. Además, considero que por parte del PSOE lo que se quiere es visibilizar su parte, cuando, bueno, pues entiendo que ellos lucharon muchísimo por el Ministerio de Igualdad y por tanto ahora necesitan torpedear las leyes que saca este ministerio. Lo que no se está dando cuenta el Partido Socialista, a mi juicio, es que se está dejando a personas en el camino. Es decir, que las personas trans tienen, y es obligación de nuestra sociedad, sacar la ley trans, porque es reconocer a una persona el propio derecho de ser quien quiere ser. Que la ley de libertad sexual no puede ser embarcada en una ley de simplemente tipificación de condenas, sino que es una ley integral que va mucho más allá de las condenas, que da una protección a todas las víctimas, al 8% que denuncia y al 92% de las víctimas que no denuncia, y que con la ley de 2007 se quedaban en el camino porque o denunciabas o no tenías la protección del Estado. Eso, por ejemplo, se ve en que cuando se puede presuponer que puedas tener algún tipo de agresión, se van a guardar las muestras hasta que tú estés mejor, hasta que te puedas encontrar en una situación más calmada y te atrevas a denunciar. Eso ahora mismo no pasaba, antes no pasaba. Y con la ley de familias, pues creo que también el Partido Socialista, primero,
no reconoce ese impulso que necesita nuestro país a la natalidad y luego reconocer la diversidad. Creo que reconocer la diversidad en la legislación es muy saludable porque es la realidad que vemos en la calle. Y esto es así. Creo que también todas las polémicas hay que vivirlas dentro del contexto político, de diferencias de partido, de diferencias de opiniones, y estoy convencido de que al final la ley trans será la ley será ley. Vamos a escuchar a Pablo Echenique, portavoz de Podemos en el Congreso, referirse a lo que está costando sacar adelante esta ley trans. Estamos viendo ya demasiadas señales que parecen sugerir que después de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, nuestro socio de coalición, el PSOE, está llevando a cabo bloqueos de una serie de leyes, de avances sociales que son importantes, primero para la ciudadanía, y esto es lo más importante, y segundo para el conjunto del gobierno de coalición. Como se suele decir, está marcando el Partido Socialista perfil propio, también se suele decir a veces de Podemos. La cuestión es que en los próximos comicios, en tiempos, yo creo que donde no son de mayorías absolutas, al final el Partido Socialista se vea obligado a reeditar esta forma de gobierno, ¿no? Bueno, yo sobre todo lo que digo es que me parece más preocupante que por un cálculo electoral podamos estar dejando de trabajar en mejoras para la ciudadanía. Máxime, además, cuando lo que tenemos enfrente y la alternativa es derribar todos los derechos que estamos construyendo. Por tanto, creo que el Partido Socialista tiene que ser consciente de eso. Yo es verdad que no me muevo en estas dinámicas tan políticas, tan tácticas o tan electorales. Vivo la política con mucho más naturalidad y con mucho más el día a día y intentar solucionar los conflictos que pasan. Pero sí que creo que nos estamos moviendo en un ambiente preelectoral a nivel estatal que me parece que es peligroso, porque nos pone el foco en lo que a la ciudadanía no le interesa, porque la ciudadanía ahora mismo no está pensando en unas elecciones, la ciudadanía está pensando en llegar a fin de mes, en poder salir tranquila a las calles. En definitiva, creo que el gobierno ha acertado cuando ha llevado la iniciativa legislativa y el foco lo ha puesto en las leyes. Y fracasa cuando se enzarza en sus discusiones internas o en su visibilidad mediática. El gobierno de coalición, nos guste o no, son dos partidos diferentes que piensan en cosas igual y en cosas diferentes. Yo no digo que haya que esconder las diferencias, pero creo que hay que poner más énfasis en lo que se piensa en común y en avanzar. Pues ahí están esas diferencias que se habla esta semana, pero no son las primeras de toda la legislatura. Como se suele decir, a chita callando, pues ya se han sacado esos 3 presupuestos generales, se está avanzando ya hacia unos comicios y bueno, iremos viendo a ver cómo es la toma de posturas de los socios de coalición. Vamos acabando, y sí que quería una consideración, porque quería haber armado un debate contigo también, con la presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular, con la presidenta de Juventudes Socialistas, Sara Antón, para aquellos que tienen jóvenes en sus filas, estos partidos de corte provincial, nacional, que tienen jóvenes en sus siglas, para ver cómo se va renovando también la política, porque a veces yo creo que somos muy críticos de los medios de comunicación, decimos aquello de que hay un desapego de los jóvenes hacia la política. Tú que eres insultantemente joven, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que... Y no ha sido posible montar el debate, que me ha quedado por decir esa parte, porque es verdad que nuestros representantes más jóvenes del Partido Socialista, de Nuevas Generaciones, son tan insultantemente jóvenes que están con sus estudios, con sus oposiciones, y claro, eso yo lo respeto y mucho, y venir aquí a la tele, pues prepararse un debate también cuesta trabajo, así que les deseamos la mejor de las suertes, Juan Carlos. Bueno, pues las dificultades las has dicho tú, lo que tiene ser joven en política y más, pues bueno, yo creo que este fin de semana salía un reportaje
bastante bueno en el Día de Soria, y hay que agradecer a las compañeras que lo han hecho, que se han preocupado por el tema, porque muchas veces no ponemos el foco en lo que es la juventud en política. Yo siempre digo que la juventud no es que haya dejado de militar o que haya ese desapego, sino que se ha transformado. Creo que hay gente por redes sociales que es muy militante, que hace muchísima ideología, desde un podcast a un programa, a estar constantemente en Twitter. Creo que se ha transformado. Antes igual era más el asociacionismo, el vamos a cenar, vamos a montar una asociación, vamos a hacer esto y nos lo vamos a pasar bien, vamos a conocer a gente, y ahora pues es a través de las redes sociales. Es verdad que al final también hay que plantearse lo difícil que es ser joven y formar parte de una organización, porque tienes tus propias precariedad, tienes tus propios estudios, tienes en Soria muchísima movilidad y cuesta muchísimo construir gente joven que se quede en Soria y no se vaya a otras provincias y poder realizar organización. Y por tanto hay que intentar intervenir en esas políticas, que yo siempre digo lo mismo: si las organizaciones quieren gente joven, vamos a transformar la realidad de la gente para que podamos tener estabilidad, podamos no tener precariedad y por tanto podamos organizarnos y dedicar nuestro tiempo a colaborar. Y agradecer, o sea, me parece que es, además conozco a Sara y a Alejandro también, y bueno, pues... Y Raquel, ¿no? Que es la presidenta Raquel también, porque Raquel andaba especialmente liada, ¿no? Así que nada, un saludo para todos ellos, y también aplaudir el compromiso de los jóvenes y de los que son más mayores y también y asumen las riendas de su municipio, se comprometen, se someten también a la crítica de sus vecinos, que no es fácil, y tú lo sabrás mejor que nadie, que seguramente tu pueblo no es una balsa de aceite. No es una balsa de aceite, aunque siempre hablamos de buenas noticias, de iniciativas, pero seguramente que cuando sales a la calle ahí en el pueblo, seguro que hay algún vecino, ese bache o esto otro, ¿no? Yo creo que hay de todo. La política municipal, lo bueno que tiene es que la reclamación es como muy directa. Sales de casa y está ahí, o incluso van a tu propia casa. Hombre, yo creo que hay de todo. Hay gente que le gusta o hay no, y hay gente que no, pero hombre, yo creo que hemos hecho un buen trabajo, que en estos 4 años hemos podido avanzar en muchas cosas que hasta entonces eran inimaginables. Pues aquí lo dejamos. Juan Carlos García, espero que la próxima vez que vengas al plato de la 8 Soria estés más acompañado y no solo conmigo. En cualquier caso, agradezco tu presencia y este repaso que hemos hecho pues a la actualidad, a cómo discurre la política, no tanto provincial como nacional, pero yo siempre insisto, eso que se habla en el Congreso de los Diputados, esas leyes que se aprueban en la capital de España, al final tienen su repercusión aquí, en un mundo tan globalizado que les vamos a contar. Juan Carlos García, mucho ánimo para lo que queda por delante y muchas gracias por estar en Punto de Encuentro. Gracias. Y nosotros lo dejamos, ya saben, volvemos mañana, atención, a las 9:35 de la noche. Descansen.